Ya está. Y vamos a iniciar con una oración. Voy a invitar a nuestro hermano Misael Torres Joaquín, que nos pueda dirigir con una oración de inicio. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos a través de este medio virtual. Y gracias porque podemos abrazar, Señor, tu palabra y que podamos estudiarla en esta hora, Señor, para seguir formándonos, Señor, y tratar en la medida de lo posible de ser buenos obreros, que utilicen bien tu palabra, Señor, y que puedan estar aprobados, Padre, para toda buena obra. Oramos, Señor, por Daniela, para que seas tú mismo, Señor, guiando sus palabras, Señor, y que podamos todos ser bendecidos con ella y con todos los que van a dirigir este tiempo, Padre. Gracias, Señor, dejamos delante de ti este tiempo, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar primero presentando a Daniela, ¿no? Vamos a presentar primero a nuestra predicadora en esta noche, Daniela Mejía, natural de Huancayo. Si me olvido algunas cosas, me corrigen, por favor. De Pacha. De Pacha. Estudió Derecho en la la Universidad de los Andes, ¿no? UPLA. No sé si tu especialidad es en medio ambiente o tu maestría es en medio ambiente, no lo sé, Daniela. Ya, maestría en medio ambiente. Yo, en mi mente está que Daniel es bautista, así es que viene de la iglesia bautista, ¿no? Otra cosa que sea pentecostalizado con su esposo es otra cosa, pero ella es bien bautista. Madre de Andrés, esposa de Misael Torres, y ahora con nosotros va a compartir la predicación que está basada en el libro de Santiago, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar lugar a Daniela y nosotros atentos, anotando, y al final no olviden, damos nuestras recomendaciones, observaciones, ¿no? En todo, en el ámbito de la cordialidad entre hermanos, por favor. Daniela, te cedo, Daniela. Gracias. Ya. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias, Robin. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Ya. Sí, tengo la alegría de que yo sea la primera en todo el grupo, que sean misericordiosos conmigo, pero sí es una hermosa porción, así que espero que podamos, ¿no?, abordar y llegar a las verdades que el Señor tiene para nosotros hoy. Así que vamos a iniciar ya con la prédica. Esta noche vamos a leer Santiago 1, del 1 al 12. Ya, yo quisiera pedirle a Misael que si por favor le puede dar lectura. Santiago 1, del 1 al 12. Cariño, me traje tu Biblia, pero ¿podrás? Me olvidé. Sí, gracias. Claro. Vamos. Estamos usando la Reina Valera del 60, ¿verdad? Está bien, yo tengo la 60 y la contemporánea. Ok, ya voy a leer en Reina Valera de 60. Santiago 1, del 1 al 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, Misa. Muchas gracias. Bien, entonces estamos en la primera parte de la epístola de Santiago. La epístola de Santiago, bueno, vamos a ver ahora algunos aspectos generales, es que podemos verla primero, ¿quién la hizo? Lo necesario sí era, ¿no?, darle una lectura a todo el capítulo. Ahora vamos a comenzar solo por quién la escribió. En este caso estamos hablando de Santiago, el hermano de Jesús. Ahora, al respecto, encontramos algunas referencias, como que en 1 Corintios 15:7 y en Gálatas 2:9 nos da algunas referencias, como que él era uno de los líderes del concilio y que también tenía una gran influencia en la iglesia de Jerusalén. Y también en Mateo 13:55, cuando se menciona a los hermanos de Jesús, él es el primero del que se menciona, así que probablemente sea el hermano mayor, ¿no? Se mencionan. Entonces, estas serían las referencias que tenemos sobre él. Ahora también tendríamos que ver a quiénes envía esta carta. Esta carta, como en la primera parte dice, ¿no?, a las 12 tribus que están en dispersión. Podría entenderse que son los judíos que fueron esparcidos y que migraron por la persecución que inició con Esteban, o bueno, con la muerte de Esteban, ¿no? Se inició toda una persecución para ellos. Las circunstancias nos dan a entender que se trata de esta persecución que se dio por Herodes Agripa y que los judíos habían sido obligados a tener que salir a muchas ciudades que, bueno, no necesariamente eran cristianas. Ahora, esto era un grupo de judíos convertidos al cristianismo que ahora tenían que ser dispersados, y no solo era un tiempo de persecución, ¿no?, también era opresión, porque ahora llegaban a otras ciudades donde pues iban a tener que lidiar con varias circunstancias. Una de las que podríamos tomar referencia, porque alrededor de la epístola se habla, es sobre la opresión que sufrían por manos de los ricos. O sea, ese es uno de los ejemplos que se ve en la epístola. Ahora también podríamos hablar del libro, de que tiene una estructura y nos da referencias al Antiguo Testamento, ¿no? De allí que podremos decir que sí, al ser Santiago, un hermano mayor de uno de los hermanos de Jesús, ¿no?, el mayor de los que seguían, entonces ellos fueron educados con el Antiguo Testamento. Entonces hay como 40 referencias aproximadamente al Antiguo Testamento, pero también contiene varios mensajes que tienen una estructura similar al Sermón del Monte, que es con uno de ellos, lo vamos a ver ahora. Ahora, en este pasaje, yo creo, ¿no?, de lo que hemos estado estudiando, tendríamos que ubicar uno de los primeros hitos. Para mí ha sido ver que aquí nos habla del crecimiento del cristiano, la práctica del creyente y la literatura sapiensal como providencias de Dios para este pueblo que estaba en persecución. También usa imágenes, utiliza referencias, que vamos a ver un poquito más adelante, pero referencias a la naturaleza, elementos cotidianos de la creación que ellos podían ver muy a menudo, como también lo hacía Jesús en sus enseñanzas. Ahora, también nos enseñan, ¿no?, en esta porción sobre la dependencia de la fe, y que en muchos pasajes vamos a ver de que ellos no la ponían en práctica, así que se ven muchas exhortaciones para tener una vida piadosa y honesta en medio de la persecución de los judíos. Para la estructura, yo hice 2 divisiones, ¿ya? Primero, que como toda epístola, inicia siempre con el saludo, en el 1:1, ¿no?
En el 2.3 encontramos a modo de bienaventuranza, cuando nos habla de que considérense o sean, en otras versiones dice, ¿no? Considérense muy dichosos. Y en otras, tened por sumo gozo. En considérense es una invitación, pero en tened por sumo gozo ya es un mandato, ¿no? Ahora, en algunas versiones va cambiando este término. Y se tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En el 4 al 5 nos habla sobre el camino a la perfección. En el 5 incluso la oración, cómo debe ser y qué debemos pedir en medio de las pruebas. Del 6 al 8 sobre que las dudas deben estar a un lado, ¿no? Luego del 9 al 11 encontramos a modo de paréntesis acerca de la riqueza. Y luego al 12 cierra con una bienaventuranza también, ¿no? Dichoso aquel, o bienaventurado, también dicen otras versiones, aquel que soporta la tentación, porque cuando resiste la prueba, alcanzará la corona de la vida. Ahora, aquí, como les decía, quisiera disgregar un poquito desde el saludo. En el saludo encontramos, ¿no? Primero, ¿quién es? Es Santiago. Le habla a las 12 tribus que están en dispersión. Y nos dice ya en el versículo 2 que, por eso lo decía, va primero a que llegan las pruebas. Llegan las pruebas porque nos dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Eso es lo primero. Ahora nos dice diversas pruebas. Como lo dice en el libro, encontramos algunos ejemplos, como era la opresión de los ricos, ¿no? Cuando hace referencia a que no son ellos los que los maltratan, los que los oprimen, ¿no? Pero ellos podrían haber estado por diversas pruebas. No solo el reto de dejar todo en su hogar por la migración que tenían que iniciar, sino también tener que enfrentarse a nuevas culturas y a nuevos desafíos, al ser ellos unos judíos convertidos al cristianismo. Entonces puede haber una gran gama de pruebas a las que ellos se hayan estado enfrentando. Luego vemos en el 3 al 4 que nos da una respuesta de por qué viene esta prueba. Las pruebas tienen un propósito, ¿no? Y ahí nos da esa esperanza. En mi versión dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra. Y ahí nos dice el para qué. ¿No? Este para es muy importante porque nos da a conocer el propósito de la prueba. Nos dice para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Ahora, esta perfección a la que nos llama no es que no cometeremos ningún error, sino se refiere más a que alcancemos una madurez total, sin que nos falte nada. Es también la referencia a que entendamos que la prueba en sí misma tiene un propósito. Ahora, esta perfección y cabalidad a la que nos llama, también no va a venir sola, ¿no? Sino que va a ser fruto de la paciencia. En el 5 nos dice, ¿cuál es una poderosa herramienta para poder pasar esta prueba? Porque desde ya sabemos, ¿no? Que cuando uno pasa una prueba es muy difícil tener sumo gozo al inicio. Normalmente uno tiene dolor, tiene dudas, preocupación. Las pruebas en sí normalmente se relacionan con aflicción en nuestras vidas, pero hay una herramienta que puede hacer que se transforme en sumo gozo, ¿no? Y aquí nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, o en otras versiones, si alguno requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos abundantemente y sin hacer reproche. Entonces aquí encontramos una gran herramienta que es la sabiduría y la fuente de dónde podemos hallarla. Nos dice que se la pidamos a Dios porque Él nos la puede dar y de una manera abundante. Ahora, la forma en la que debemos pedir la sabiduría la encontramos del 6 al 8, porque aquí ya nos habla de cómo pedir. Dice, con fe, sin dudar. Nos hace referencia de que el que duda es como una ola del mar, es inconstante en todos sus caminos, pero sobre todo en esto vemos que dice que no recibirá cosa alguna, ¿no? Si alguno pide así. Entonces, encontramos esta herramienta, pero también cómo debemos pedirla, con fe, sin dudar. Podemos seguir viendo en que del 9 nos dice, por eso les decía, a modo de paréntesis un ejemplo, sobre la riqueza y la humillación, habla de que el rico
Bueno, primero, el pobre debe sentirse orgulloso cuando es exaltado. Y el rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. Aquí la referencia, uno, a esas pruebas que posiblemente hayan estado pasando, la aflicción o las diferencias que había entre ricos y pobres. Tal vez la humillación, porque ellos tuvieron que salir y dejar sus cosas, dejar sus riquezas, sus bienes, sus propiedades quizás, y eso les traía humillación algunas veces. Pero dice, y el rico también siéntase orgulloso. Para este pequeño ejemplo, ¿no? Es necesario sabiduría, porque tal vez en ese momento de humillación, de despojo, de bienes o de opresión por parte de los ricos, no iban a tener sumo gozo de pronto, sino que era necesario sabiduría para poder ver el panorama completo y de que estaban pasando por una prueba. Aquí les hace el ejemplo y les dice, ¿por qué? Porque las riquezas pasan, y hace el ejemplo de una flor. Nos dice que las riquezas pasan como las flores del campo, que sale el sol y quema todo con el calor. La hierba se marchita y su flor se cae. Así se desvanece su hermosa apariencia. Y así también se desvanecerá el rico con todas sus empresas. Entonces, aquí da una gotita de sabiduría para la posible prueba que muchos hayan estado pasando. Decirles, no te sientas humillado, siéntete orgulloso porque tu asidero, tu base, no es la riqueza. La riqueza va a pasar, pero para entender eso en el momento de la prueba, en el momento de la humillación, necesitamos sabiduría. Ellos necesitaban sabiduría para poder comprender y para poder superar esos momentos de opresión. Y les da este ejemplo, ¿no? Por eso decía, a modo de paréntesis podemos encontrar ese ejemplo y luego podemos ver qué va a suceder cuando pase la prueba. Aquí dice, dichoso el hombre que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, en otros dicen, porque resistida la prueba, se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios da a las que la aman. Entonces cierra el 12 también con una bienaventuranza. ¿Qué recibirá aquel? ¿No? Y otra vez nos dice, dichosos, que no usa el sumo gozo, pero dice bienaventurado, dichoso, el que hace frente a la tentación. Y no dichoso en sí por haber llegado, porque la prueba llegó a su vida, es difícil entenderlo, pero nos dice porque si resiste la prueba, si supera la tentación, si pasa ese momento, recibirá no solo la paz, la paciencia de ver que su fe va madurando, sino también aquí ya hace referencia a la corona de la vida, que es en sí un don que solo viene de Dios. A diferencia de las riquezas, ¿no? Que los hombres trabajan y hacen riqueza, que se hacen los ejemplos acá, sino que la corona de vida solo puede venir de Dios. Esta corona, a comparación de la riqueza que hace referencia, no es como la flor que se marchita y cae, sino que la corona de la vida tiene una durabilidad mucho mayor, ¿no? Es eterna. Y dice que es solo para los que Dios ha prometido dar a los que le aman. En toda la prueba vamos a ver cómo la fe madura, cómo la fe se fortalece, se completa. Tal vez era necesario vientos, mareas y todo para que eche raíces y cada vez sea más fuerte. Ahora, también nos dice sobre esa sabiduría, ¿no? La sabiduría es uno de los dones que podemos recibir solo de Dios. Solo en Él nos habla en otro versículo, bueno, ya en Colosenses, cuando encontré la referencia, que dice, solo en Él se hayan escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, yo quisiera pasar a por qué es importante que recordemos este pasaje el día de hoy, ¿no? Yo creo que con esto, como les decía, Santiago quería alentar a estos creyentes que estaban pasando por momentos muy difíciles, por diversas pruebas, ¿no? Puede haber sido de diversas índoles también y diversos contextos y los lugares a los que habrían llegado. Gracias, Roneta. Pero aquí también es importante recordar por qué es importante para nosotros. Él quería alentarlos a ellos, desafiarlos a que tengan una vida piadosa, honesta, a que vean las pruebas con otros ojos, ¿no? No las recibamos siempre como intrusas. Nosotros también podemos estar pasando por diversas pruebas. Cada día lidiamos con
diversas pruebas, tal vez no son destierro y opresión, como en este caso los judíos, pero todos estamos pasando por diversas pruebas. Cada uno igual en el lugar donde se encuentra, con la familia que tiene, en el trabajo que desenvuelve, en el ministerio que desarrolla. Pero necesitamos también paciencia para hallar el gozo en medio de la prueba y durante la prueba. Necesitamos confiar en Dios, en su poder y en su palabra, y pedirle sabiduría y confiar en Él, no dudando nada. La sabiduría nos permite entender el propósito de la prueba y nos permite depositar nuestra fe en el lugar más seguro. Aquí también podemos ver que se requiere paciencia para pasar la prueba, porque esta sería la herramienta que nos ayudaría a entender el enfoque, el objetivo de la prueba y la finalidad de la prueba. Ahora, vemos también, ¿no?, que una persona es bienaventurada cuando goza de la plena felicidad que solo Dios le puede dar. No porque la prueba haya venido a su vida, sino porque en medio de la prueba aprendió a confiar más en Dios, aprendió a depender más de Él, aprendió a descansar en Él, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también nos sigue desafiando, ¿no? Yo también he estado pasando por algunas pruebas, ¿no? Y yo decía que, bueno, estas nada tienen que ver con el destierro o la opresión de alguna forma, pero en este tiempo yo creo que este libro me sigue hablando, ¿no? Y también yo creo que es una verdad que puedo compartir con todos, ¿no? Que cuando una persona atraviesa por una prueba, puede tener gozo, no por el sufrimiento de la prueba, sino por comprender el propósito de la prueba al ver el amor y la fidelidad de Dios. La felicidad llegará más tarde, no cuando llega la prueba, sino cuando la hayamos pasado. Ese sumo gozo se hace realidad, se hace una bienaventuranza porque permanecerá. El gozo solo viene de Dios y no es como la alegría, que podemos estar un momento alegres y luego tristes, sino que el gozo permanece porque proviene de Dios. Y en este caso es un gozo que viene como resultado de haber pasado la prueba. Esta prueba nos ayudará a ser cada vez más maduros, a confiar en Él, a resistir, ¿no? Esta paciencia se refiere a resistir, permanecer, soportar. La palabra que usaba era hupomeno, que es mantenerse firmes en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, en seguir confiando a pesar de las circunstancias, las pruebas, los desafíos que vengan, ¿no? Bueno, creo que ya concluimos con quién sería aprobado. Sería aprobado o recibiría esta bendición, esta bienaventuranza, aquel que persevera y no deja de confiar en Dios. Aquel que lo encomienda en el Señor sin dudar, no el de doble ánimo. Y también podríamos ver aquí que podemos recibir sabiduría solo de Dios. Esta nos va a ayudar a poder ser maduros, perfectos y cabales, ya que nuestra fe sea cada vez más fuerte. Gracias. Bravo. Bravo. Aplauso. Gracias, Daniela, por compartir la predicación con nosotros. Y ahora voy a pedir en dos bloques, primero dos personas por nombre, que puedan decir dos cosas, ¿no? Dos cosas positivas sobre la predicación de Daniela. ¿No? Primero lo positivo. Después ya dos personas que van a observar algunas o qué cosa podría mejorar Daniela en la predicación, ¿no? Voy a invitar a Iván Rodríguez, que está ahí, y a Jocelyn, si está ahí también, por favor, que puedan abrir sus micros en ese orden y puedan comentar. Iván. Buenas noches, no sé si se me escucha. Sí, sí te escuchamos, amigo. ¿Se me escucha? Sí, sí, muy bien. Adelante, Ivancito. Disculpen que, bueno, yo llegué un poco tarde, escuché más o menos el 30%, ahora sí, como me han dicho en mi predicación la vez pasada. Casi en la parte final, disculpen la tardanza, es que en mi congregación todavía hacen cultos, todavía hacen cultos. Y tuve que llegar un poco tarde en realidad mi mamá está un poco delicada de salud y siempre le ayudo en sus sobaditas, no le di su sobada a ella
de sus venas. Sigan orando por mi mamá también. Ahora, respecto a la prédica, me gustó, voy a hablar un poco más de la manera general, a rasgos generales, un poco la estructura que tuvo Daniela fue muy clara para mí. Me gustó cómo concluyó incluso. Yo al principio cuando llegué decía, ¿dónde está? ¿En qué parte? ¿Qué versículo está? Daniela, me he perdido, digo. De ahí cuando empezó a hablar de Santiago y empezó a hablar de las riquezas y empezó a hablar también de la sabiduría y la paciencia, ¿no? Empecé a ir entendiendo más o menos que a ella le tocaba compartir. En realidad, hay puntos fuertes. Me gustó mucho la manera pausada, hablando en el aspecto de la forma en cómo ella está compartiendo. De manera pausada, parece ser la esposa de Misael. A Misael también la escucho así, ¿no? Y muy clara y muy objetiva, ¿no? Muy clara, muy objetiva. Se deja entender, ¿no? Se deja entender. Danielita en ese aspecto, ¿no? Me gustó también la forma en cómo separó cada concepto, hablando, por ejemplo, la sabiduría, hablando, por ejemplo, de los ricos y los pobres, ¿no? Hablando, pero cada cosa que habló iba ella separando, explicando cada concepto, ¿no? A veces es muy difícil para personas entender rápidamente, ¿no? Algunos conceptos que no son fáciles de entender de acuerdo al contexto de vivencia. Y, y a pesar que llegué tarde, como te digo, que llegué tarde, supo mantener la atención. Eso también me agradó, supo mantener la atención en su enseñanza. No le noté ni mirando a un lado, ni a un costado, ni distracción. Entonces, esos son mis aspectos de aporte de manera general, como te digo, ¿no? Porque llega un poco tarde, no puedo hablar mucho del trasfondo del mensaje, del sermón, pero en esos aspectos no puedo aportar. Gracias, Iván. Nada más. Gracias, ñaño. Gracias, ñaño. Jocelyn, escuchamos. ¿Estás por ahí, Jocelyn? Jocelyn, que nos abandonó, creo. Si no, a ver si está por ahí Mayra. Mayra, ¿estás por ahí? Hola amigos, aquí estoy. Mi internet está raro, me salían un poco entrecortados. Pero bueno, si me escuchan entrecortadas es por eso. Dani, qué chévere escucharte. He comprendido, entendido. Creo que ha sido directo y preciso. Y el esquema que hizo también ha sido muy entendible, ¿no? Algo que yo recuerdo también, con respecto al pasaje, y que sí no sé cómo explicarlo. Cuando tratamos un punto y luego queremos regresar al punto específico, a veces personalmente me pierdo, ¿no? O cuando quiero anexar un punto con otro, pero Dani lo he visto que lo ha manejado súper bien. Entonces yo, por ejemplo, a veces por hablar mucho, me voy a otro lado, ¿no? Entonces rescato eso, Dani lo ha hecho en ese sentido, es como que ha sido directa, precisa y se ha entendido en ese aspecto. El modular la voz también ha mantenido la atención, o bueno, al menos personalmente, ¿no? Bueno, en ese lado. Lo negativo, Robin, no sé ya, no sé cómo es Robin, eres malo tú. Bueno, no te toca el Pero, negativo, no te preocupes. ya, bacán, lo máximo. Bueno, entonces, Listo, gracias, ¿qué no Mayra. sabría qué decir? Listo, eso sería de mi parte. Ya, gracias. Más que negativo, me corrijo, es qué recomendaciones darían a Daniela para mejorar su exposición. Claro, eso En es ese otra sentido. cosa, pues. Sí, sí. Perdóneme. Me voy a invitar a dos personas. Primero a Roxy, que está presente, que pueda decirle algunas
recomendaciones a Daniela o que pueda mejorar, y después a su querido esposo. Hola, hola amigos, buenas noches otra vez. A mi querido esposo, creo que al querido esposo de Daniela, No, el querido esposo de... porque no tengo esposo todavía. No, no. Toma, Con, Roxy. con G Todavía, pero tómalo, próximamente. recíbelo, hermana. Ay, amén, lo recibo. Y ya, bueno, queridos amigos, la verdad es que sí está difícil poder eh, eh, encontrar algo, porque realmente sí, incluso estoy confesándoles que estoy bien cansada y sí escuché todo el mensaje que Daniela nos dio esta noche. Me gustó, bueno, yo tengo que dar el otro, ¿no? Bueno, lo que puedo decir, Dani, es que, este, un ratito. Perdón, lo que puedo decir es que quizá, y yo lo sentí un poco rápido, o sea, que Daniela expresaba todas las ideas muy bien, como ya lo han dicho los demás chicos, pero creo que lo hacía contra el tiempo. Y es lógico, ¿no? Porque no tenemos muchos minutos para dar el mensaje, pero así lo sentí, quizá eso, ¿no? Mm, En ese sentido, nada más. Gracias, Roxy. Gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos con Misael. Misael tiene sus 11 recomendaciones, creo. 10 Bueno, tú quieres generar un conflicto matrimonial, ¿no? no, no, Pero de ninguna bueno, manera. bajo tu responsabilidad, voy a proceder a dar Siéntete con alguna. libertad. No te preocupes, yo estoy en Huancayo. Tú estás en Lima. No, Nelita es una capa, ¿no? Ella siempre me ha eh, enamorado cada vez que predica la palabra, ¿no? Y, y siempre lo ha hecho mucho mejor que yo, ¿no? Em, todo bien, todo excelente en hilvanar las ideas, ¿no? Pero justamente en ese proceso de hilvanar es donde a veces obviamos algunas cosas, ¿no? Y es que es natural. Como decía Roxy, tenemos un tiempo determinado, entonces hay que tratar de abarcar todo en un poco tiempo, ¿no? Pero al abarcar todo, podemos darle mucha énfasis a algo y en desmedro de otro asunto, ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado en el caso de Daniela. Le ha dado mucho énfasis a los contrastes, ¿no? Creo que amerita el texto bíblico hablar sobre los contrastes, ricos y pobres, lo pasajero y lo duradero, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese mismo nivel de atención a los contrastes, creo que también debió ir de la mano con los elementos que han pasado un poquito desapercibidos. La paciencia, que la tocó Daniela, lo tocó también muy rápido, muy, muy, muy somero. La paciencia como el medio de gracia, ¿no? Que nos permite resistir la prueba, ¿no? Pero lo que sí no tocó casi nada fue el gozo, ¿no? El gozo como la marca distintiva del cristiano que está pasando pruebas, ¿no? Entonces, creo que solo vi esa eh, eh, dificultad, ¿no? De no poder tocar todo, en especial estos dos temas que son básicos, ¿no? En el texto. Eso nomás, amor. No te molestes conmigo. Ahora mismo. Ya lo que se te viene cuando vuelva Daniela. Ah, broma. Gracias, Misael. Bueno, chicos, tengo que cortarlo y nomás por el tiempo, pero en las siguientes he notado quién ha participado, en las siguientes voy a dar apertura a otros, ¿no? Para que puedan estar. Ahora, en esta parte nos va a acompañar Mayra,
que Mayra va a hacer la apertura del primer capítulo del libro Predicación Transformadora. Nos va a hacer un resumen de lo que ha hecho y queremos escuchar a Mayra. Mayra, somos todo oídos y puedes compartir también. Quiero saber, gracias amigo, lo máximo. Quiero saber si ya han leído el libro o todavía no. Sinceramente, ¿ah? A ver, el libro amarillo, la predicación bíblica transformadora. Creo que no todos, porque dos no tienen el libro y me lo quieren colgar. Ah, ya, y los que sí tienen el prólogo, la primera hojita, el título, aunque sea. Todavía. Ah, está leyendo el otro. Sí, yo también había estado leyendo el otro. Yo empecé con el otro, me ayudó para temas. Para el chévere. Entonces, bueno, está genial porque entonces igual voy a dar algunos alcances, pero les invito a que puedan leer. Yo me he quedado como con ganas de darle como otra leída porque hay cositas que igual ustedes saben que mientras más leemos es como que más podemos rescatar. Entonces, igual les invito a ustedes a que puedan... Robin, con látigo te van a dar. Bueno, voy a compartir algunas PPTs para guiarnos. Creo que sí se ve por aquí. Ya. Bien, vamos a ver. Voy a compartir sobre el capítulo 1. ¿Ya? El capítulo 1 es la predicación bíblica, debe centrarse en la palabra de Dios. Entonces, he tomado como algunas cositas muy puntuales y están aquí. Y es esta frase que menciona John Stott, ¿no? El secreto de la predicación, ay, aquí se me fue, no es tanto dominar ciertas técnicas, sino ser dominado por ciertas convicciones. Cuando lo leí fue como que, ay, wow. Y bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? A medida que vamos leyendo el libro, al menos en este primer capítulo, específicamente el predicar la palabra no es decir lo que nosotros creemos o algo de nosotros mismos, ¿no? Sino vamos a ir descubriendo o tal vez dándole más énfasis a que es tal cual lo que dice Dios, ¿no? Y que nosotros somos la herramienta nada más. La convicción por la que debemos estar dominados es totalmente la palabra de Dios, perdón, mis faltas ortográficas. La palabra de Dios tiene poder y autoridad porque es la revelación de Dios para todos los pueblos, culturas y generaciones. Exacto. Y todo esto está en la palabra de Dios, ¿no? A veces en realidad no le damos ese, ¿cómo se dice? Ese énfasis, ¿no? Entonces, sí o sí, esto es lo que rescato de esta porción del primer capítulo. ¿Cuál vendría a ser nuestra labor? 4 puntos muy puntuales. Asegurarnos que las escrituras jueguen un papel central en todo momento, entender el significado de las escrituras, entender el propósito del pasaje de las escrituras y dedicarnos a proclamar su verdad siempre. Esa debe ser nuestra labor en todo momento de nuestra prédica, ¿no? Entonces, es necesario obviamente nosotros haber tenido que estudiar obviamente de manera previa, pero no simplemente el hecho de decir o lo que interpretamos, ¿no? Sino necesariamente entender cuál es el significado del pasaje. Hasta aquí. Bien, someternos a la palabra de Dios, y hay 4 puntos muy específicos. El primero es la autoridad, que proviene de una fuente primaria en realidad. Predicar no es anunciar nuestras propias palabras desde nuestra propia autoridad, sino proclamar la palabra de Dios con su autoridad. Entonces son cosas muy puntuales en realidad. Entonces hay cositas más específicas que las podemos ir leyendo, pero no les voy a dar todo. Entonces esto es bastante claro, ¿no? No proclamar nuestras palabras, sino exclusivamente las palabras de Dios. Edmund Cloyne, espérenme, aquí lo tengo, es un biblista, teólogo, resaltó 4 palabras que nos ayudan a entender la naturaleza de la predicación. Ya están en las manzanitas. Predicar es proclamar el mensaje, y muy claro, el mensajero no genera el mensaje, pero Dios sí.
¿ya? Y ese mensaje se nos ha sido dado con la autoridad de Dios, ¿ya? O sea, nosotros proclamamos porque Dios nos ha dado esa autoridad, esa potestad. Eso viene de Dios. La segunda, anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas no son de Dios, no las nuestras. La tercera, testificar con los hechos. La cuarta, instruir. Es decir, dar a conocer los hechos como Dios los ha revelado. El predicador Campbell Morganin, no sé cómo se pronuncia, menciona textualmente, ¿no? Mi sermón no tiene autoridad en sí mismo, excepto como una interpretación o una exposición o una ilustración de una verdad que está en el texto bíblico. El texto lo es todo. De eso se trata la autoridad. Entonces, hasta aquí vamos con el primer punto, ¿no? Bien. Punto número 2, la integridad. Venga, por aquí tengo mis anotaciones. No debemos usar la Biblia como un perchero para colgar nuestros propios pensamientos. Y encima nos vamos, cuando yo veía esto dije, en algún momento mi primera prédica hice esto, ¿no? Aquí pensando. Pero es verdad, ¿no? A veces usamos esto. La palabra debe ser el centro. Y lo podemos ver en diferentes libros, ¿no? En Nehemías, también en Deuteronomio, ya lo voy a citar de aquí algunos pasajes específicos. También Pablo, ¿no? El ejemplo de Pablo. El predicador David Day nos exhorta a predicar desde el pasaje. Entonces, a expresar tal cual nos habla Dios a través del pasaje, ¿no? El pasaje completo y solo el pasaje. Esa es la tarea central del predicador. ¿Ya? Si realmente cree en la autoridad de la Biblia y la autoridad de Dios que nos habla a través de ella. Seguir el ejemplo de Pablo, su determinación por ser fiel al mensaje, como él lo menciona, ¿no? No distorsionar la palabra de Dios, sino presentar su verdad de manera sencilla. Entonces, también. Y aquí tenemos algunas prioridades, 4 prioridades para ser específicos. Convicción que las escrituras son la palabra de Dios y que poseen autoridad y poder. Esa es la primera. La segunda, nuestro interés es que debe escucharse la Biblia, ya que es palabra de Dios. Punto número 4. Nuestra actitud debe estar sometida a la palabra de Dios, comprometida a que la Biblia hable. Perdón, punto número 3. Punto número 4. Nuestro enfoque se garantiza en que toda la predicación debe tomar su contexto, contenido, forma y propósito a partir del pasaje. ¿Sí? Entonces, es algo bastante concreto, ¿no? En el punto número 3, Pablo nos expresa en 2 Corintios 4 que su fidelidad de predicar no era en realidad para impresionar a las multitudes, no, tampoco quería construir una base de poder o alimentar su propio ego, ¿no? Entonces, en 2 Corintios nos menciona, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Entonces, se menciona mucho en el libro el ejemplo de Pablo, ¿no? El ejemplo de Pablo, y se cita bastante en realidad. En 1 Corintios nos menciona, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Entonces, era su prioridad. Netamente, esa era su prioridad. Bien, punto número 4, ya no lo agregué aquí, en realidad, pero tengo aquí mis anotaciones, entonces también lo voy a compartir. En el punto número 4 es comunidad. Entonces, es importante en realidad que como comunidad se pueda comprender el significado de la palabra de Dios expuesta. Entonces, algo muy, muy valioso para la congregación es que la iglesia se comprometa a predicar libros completos de la Biblia. Entonces, esto ayudará para que el análisis sea consecutivo mediante pasajes específicos, ¿no? Entonces, si se logra que la iglesia escuche todo el consejo de Dios de un libro, de diferentes formas, es decir, de algo variado, pero del mismo libro, entonces eso va a ayudar, va a ser uno, modelo para que las familias puedan leer el texto en forma ordenada y concisa, y también va a ayudar a que puedan comprender cuál fue el propósito y en realidad todo el contexto del pasaje, cuál es el fin y el significado de este. Entonces, como comunidad, ay, creo que se me cortó el internet. Ay, ¿me escuchan? ¿No? Sí, Sí, te ya. escuchamos. Ah, ya, es que los vi paralizados. Ya. No
Entonces, como modelo, ¿no? Entonces, seguir seriamente los consejos de Pablo a Timoteo. Entonces, en 1 Timoteo 4:3 se menciona, en tanto que llegó, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Entonces, como comunidad, ¿no? Así como lo hemos visto en los 3 puntos anteriores, algunas cosas muy puntuales. Las congregaciones deben asumir su responsabilidad de asegurarse de que la palabra ocupe el lugar central. Entonces es como la forma de que los hermanos aprenden, ¿no? Y no sé si ha pasado, o bueno, me recordaba en realidad que a veces los hermanos ya asumen nada más lo que dice el pastor y se les da la potestad al pastor, ¿no? Y al inicio, no lo mencioné, pero al inicio en realidad del capítulo 1 se menciona que la autoridad a veces por cultura se le da al pastor solamente al predicador que tiene su título, que salió de estudiar y que porque tiene cierto grado de qué sé yo, de no sé cómo mencionarlo. Tal vez es un teólogo y cosas así, solo por eso puede predicar porque él es el único que tiene la autoridad y potestad. Entonces, por cultura está, ¿no? Entonces, según las denominaciones también. Pero es bastante interesante poder seguir leyendo y darnos cuenta que varios puntos nos invitan en realidad a nosotros a compartir la palabra de Dios y que la predicación netamente se debe centrar en su palabra, ¿no? Algo también que les quiero compartir y es la última parte ya del capítulo, en encontrarse con el Señor de la palabra. Cuando el pueblo se reunió en Jerusalén y se leyeron las escrituras, y nos menciona en el libro de Nehemías, ¿no? No solamente escucharon las palabras de la ley, sino que se encontraron con Dios que les hablaba. Entonces, aunque parezca asombroso las diferentes prácticas de lecturas de la Biblia, la misma experiencia podemos tenerla hoy, cuando la palabra de Dios se comparte fielmente en nuestras congregaciones. Entonces, a veces leemos la Biblia y vemos como actos muy asombrosos o partes en las que Dios habla de manera muy específica y tal vez queremos ahora, pero no estamos convencidos de ello. Entonces, esto despertaba en mí el hecho de que sí, ¿no? Si en realidad nosotros leemos la palabra fielmente y la seguimos, entonces sí, también va a haber eso. También va a haber eso como en el pueblo también, en el pueblo antiguo, ¿no? Les invito también a que puedan leer el libro de Nehemías, hace bastante semejanza, cita bastante también a Nehemías, ¿no? Y finalmente, la predicación debería ser el evento en el que Dios se acerca a nosotros, está presente y nos habla, tal como aquel día extraordinario en Jerusalén, cuando compartimos la Biblia en nuestras iglesias y escuchamos la palabra proclamada. Realmente podemos encontrarnos con el Dios vivo. Y hasta aquí, amigos, es el capítulo 1. Pues está bastante interesante y hay cositas tal vez que yo no he mencionado, pero sé que ustedes van a leerlo o tal vez ya lo han leído y quieren comentar también algo de repente que yo no he considerado. Lo que sí les puedo mencionar ya para cerrar esta parte, el ejemplo de Pablo, ¿no? El no ser el predicador que busca popularidad, sino el que comparte netamente lo que dice la escritura y lo que transmite Dios a través de ella. Bien, eso sería todo con respecto al capítulo 1. Tu micro está apagado. Gracias, Mayra, por compartir con nosotros el resumen que está grabado y que te los voy a compartir también. Vamos a tener canal de YouTube, así es que con fe. Bueno, ya llegando casi a la parte final, quiero respetar la hora. Quisiera solamente recordar la siguiente reunión. Según el cronograma, le está tocando a nuestra hermana Roxy la siguiente predicación. Puedes revisar el WhatsApp. Te toca la siguiente exposición bíblica. Recordarte que tienes 20 minutos en el mismo modelo que hemos tenido hoy. Y la grabación va a estar también para que puedas hacer una guía, ¿no? Es uno. Dos, le voy a pedir a Misael que pueda seguir con el capítulo 2 del libro. No sé si estaría bien, Misael. Ya. Entonces, eso significa que sí.
Entonces ya estamos Sí, acordando. varón. Listo. Lo que necesitamos ahorita acordar es la fecha. Debe ser una vez por mes y creo que se acomoda a nosotros los sábados de 9:30 a 10:30. Pero quiero preguntar sobre todo a Roxy que va a exponer, ¿qué sábado sería más adecuado para ti? Tenemos el sábado 5 de junio, bueno, antes de las elecciones, y de pasado oramos, el 12 de junio, el 19 de junio o el 26 de junio. Roxy, ¿cuál crees? Sí, y creo que el 19, amigo. 19 de Listo. junio. Listo, lo anoto 19 de junio y más o menos una semana antes te voy a estar pidiendo el título de tu exposición para poderles enviar la propaganda, ¿no? Para todo eso. Gracias, chicos, por su tiempo. Que ya estamos concluidos. Prometo entregarle el libro a los que les debo. Perdónenme. Creo que Rona se fue porque no entregué su libro. ¿No? Pero les voy a dar. Yo lo tuve, me lo olvidé trayendo acá a Huancayo, estoy en Huancayo, ¿no? Entonces se me pasó, perdónenme. Pero ahora les he hecho pedido, ya me lo va a llegar en encomienda y les voy a llevar a su casa. Eso, chicos, eso sería todo. Y no olviden, les animo a concluir este año, son 3 años. Después de los 3 años, ustedes van a poder armar su propia escuela y extender más la escuela de predicadores. Gracias a Daniela, gracias a Mayra por compartir con nosotros en este tiempo. Y voy a subir la grabación. Eso sería todo. Palabras de despedida de algunos de ustedes y podemos ya estar libres para descansar. Saludos a Misael, a Daniela también. Hasta ahora no les doy su camu camu, pero pronto les voy a enviar. Sí, varón, ya. Gracias, ñaño. Saludos a todos, hermanos. Yo me retiro. Aquí se ha despertado mi pequeño. ¿Sí? Ya nos vemos, nos Chao. vemos. Chao, Cuídense. Andresito. Chao, amor. Gracias, Bye. amigos. Chao, bebé. Chao, Andresito. Papá dice. Hasta luego, amigos. Bendiciones. Chao, Marita. Nos vemos. Qué lindo. Gracias, Mayrita. Gracias, Roy Neto. Mayra, Buenas noches. comparte tus PPTs. Están chéveres. Ah, ya, claro, lo dejo en el grupo. Pues voy a Qué chévere. corregir mis faltas ortográficas. Nos Adiós. vemos. Yo sí está, Adiós, creo. chao, amigos. Sí, adiós. Ah, deja de grabar. Chao. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao, amigos.